Cimadevilla, ¿usted ve al Poder Judicial unido en todo esto? Porque tuvimos esta semana el pronunciamiento muy importante de la Asociación de Magistrados y de los camaristas de todo el país, respaldando a la Corte. ¿Pero lo ve en realidad bien unido al Poder Judicial resistiendo esto? No, yo creo que hay sectores dentro del Poder Judicial, incluso compiten por los cargos para representantes en el Consejo de la Magistratura. Pero a mí me gustaría hacer un análisis porque acá vamos a analizar las leyes. A mí me gustaría hacer un análisis de por qué se sancionan estas leyes. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es? Y esto tiene que ver con la lógica de poder que tiene este partido que está en el gobierno. Ellos entienden que la Constitución y la ley no es un límite al poder. Muy por el contrario, creen que son instrumentos del poder. Y para gobernar dentro de esta lógica, usted necesita de jueces que lo admitan. Por eso necesita modificar el Consejo de la Magistratura, poner jueces complacientes y apartar a los que nos impidan. Necesito también restarle protagonismo a la Corte, porque no la puedo manejar. Entonces meto una instancia intermedia con los tribunales de casación. Y por si esto fuera poco, lo que decía el doctor, para que un ciudadano de a pie, un ciudadano común, ante un acto arbitrario del Estado, quede indefenso, le saco las medidas cautelares. Y la cereza del postre es Gil Carbó, porque el organismo que está precisamente creado por la ley para solicitar la reparación de la ley cuando es violentada, que es la Procuración, la maneja una funcionaria que se sentó en una máquina a escribir, empezó a designar fiscales a gusto y piacere, es decir, para avanzar contra el Poder Judicial y lo poco que queda independiente en este Poder Judicial. Por ejemplo, si sale esta reforma de ese instrumento, por ejemplo, Vudú está contento, su causa. Esto, más que una reforma judicial, es darle una patente de corso a quien sea titular del Poder Ejecutivo. O sea, Vudú estaría contento, no avanzaría su causa. Creo que no van a tener que salir a buscar paraísos fiscales y van a tener un paraíso judicial en la Argentina. Pero esto, vuelvo a repetir, esto responde a la lógica de poder del partido de gobierno. Y cuando hablo de partido de gobierno, yo no hago distingos, ¿eh? Menem también tenía la Corte de Mayoría Automática, tenía los jueces de la servilleta. Esto es sí, se han tenido en cuenta. A ver, pero yo digo, ¿no? Acá yo tengo que hacer una aclaración. Todos los gobiernos han querido cambiar la Corte. Tenemos concepciones distintas los partidos políticos. El radicalismo nunca manejó el Senado, que es el filtro de los jueces. Y las actitudes que han tenido los presidentes radicales hemos predicado con el ejemplo. Es decir, el doctor Alfonsín le ofreció la Corte de Justicia a quien había competido con él, el doctor Luder. Cuando Ilia asume la presidencia, vienen los jueces de la Corte a presentarle su renuncia. Ilia dijo, pero si el Poder Judicial es más importante que el Poder Ejecutivo, ¿cómo ustedes van a renunciar? Es decir, no todos tenemos la misma visión del Poder Judicial. Y yo esto lo reivindico para mi partido, porque frente a los momentos que vienen, no hay otra fuerza política que garantice la independencia de los poderes. El peronismo federal es igual que el kirchnerismo. En mi provincia, el gobernador Das Neves elevó de 3 a 6 los miembros de la Corte y también echó al procurador. Yo creo que habría que hacer dos cosas, ¿no? Al margen de las acciones de inconstitucionalidad que los colegios de abogados se han planteado, creo que desde la política hay que plantear también algún tipo de acciones. Yo creo que deben plantearse acciones reparadoras. Y en el caso del radicalismo creo que si la sociedad nos da la confianza para gobernar, habría que revisar los jueces que se designen en concursos con esta ley y también reparar a los jueces que puedan ser molestados por la aplicación de esta ley. Es decir, y a quienes sean designados en un próximo gobierno, designarlos en comisión. Si el gobierno avanza en la ley, la instrumenta, y por eso digo, tranquilo que va a ser reelegida Cristina Kirchner. Por eso digo, bueno, porque creo que la idea... ¿Usted me lo pregunta como que esto es un acuerdo con el oficialismo? No. Digo que a los... ¿Es un acuerdo? No, ¿qué va a haber acuerdo? Mire, bueno, Alicia Carrió dijo que hubo un acuerdo. No, yo creo que se equivoca, Lilita. Yo le agradezco mucho sus conceptos elogiosos hacia mi persona. Pero si hoy el gobierno quiere avanzar en la reforma del Consejo de la Magistratura, es por la dura lucha que hemos dado radicales ahí adentro. Porque no nos han podido doblegar, porque no lo han podido manejar. Porque si lo hubiesen podido manejar, no estaríamos discutiendo esta reforma que hoy estamos discutiendo. Y en esto la gente va a tener una oportunidad en octubre espectacular. Yo espero que no la desaprovechen y que no se confundan. Porque esta ley, el señor Scioli, que lo quieren hacer aparecer como distinto, presidiendo el Partido Justicialista, sacó un comunicado del Partido Justicialista convalidándola. Los legisladores de masa salieron votando esta reforma judicial. Por eso digo, no se confundan, porque yo veo ahora como el ex jefe de gabinete, Alberto Fernández, tomando distancia, diciendo que Debido era un ladrón, cuando él era el jefe de gabinete con Debido adentro. Es decir, creo que la sociedad tiene que comenzar a visualizar las diferencias
que por lo menos demostramos tener desde las distintas fuerzas políticas. Frente a un tema tan grave, ¿eh? Cuando usted tomó temperatura recién por lo que le preguntaba... No, porque es imposible lo de un pacto. No me deja que le termine de preguntar. Lo que digo es que el gobierno va a estar en ventaja en estas elecciones porque va a presentar una lista con sus candidatos y la oposición va a ir dividida, no van a poder juntarse. A ver, nosotros hemos dicho que esto es proscriptivo. No puede ser que usted exija, para ser presidente, personería de los partidos en 5 distritos y para un consejo de la magistratura en 18 distritos. Pero lo hemos dicho en el debate, es decir, lo hemos dicho, lo hemos sostenido públicamente. Muy probable, seguramente el partido estará analizando este tipo de acciones y ya ha habido colegas míos, senadores, que han adherido a otras acciones judiciales que están en trámite. ¿Usted coincide con él que no tiene que presentarse? Y el radicalismo tiene toda una historia en esto de proclamar la abstención cuando las reglas de juego no son claras, ¿no? Así nacimos, con una intransigencia y proclamando la abstención. Los jueces tienen una ventaja que no tenemos el resto de los poderes, que la independencia del poder depende de su propio accionar. Ellos están en condiciones de defender la propia independencia de su propio poder. Tienen que tener coraje. No es posible saber con qué ley vamos a votar. Se ha caracterizado desde que asumió hasta ahora que nunca fuimos a una elección con la misma ley que competimos electoralmente en la elección anterior, ¿eh? En el medio aparecieron las PASO, las candidaturas testimoniales, cambiamos la fecha, ahora aparece este tema. Nunca, desde que están en el poder, fuimos a elecciones con las mismas reglas electorales.